Buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y que su paz y la del Santo Espíritu gobierne sus corazones. Me complace mucho poder saludarles, aunque sea por este medio. Algunos no los he visto por completo, así que les mando un saludo fraternal desde acá, esperando que se encuentren bien física y espiritualmente hablando, como siempre lo he dicho. Y esperando en Dios, pues por medio de la palabra, poder llenar sus corazones, exhortar sus corazones también, y así estar un poco más compenetrados, como ya lo hemos estado en el estudio de la palabra. Quiero compartir con ustedes, pues, un extracto, por supuesto, de la palabra de Dios, que es de suma importancia para nosotros en todo tiempo. Y pues quiero que esté atento siempre a la escritura, porque como nos manda su palabra, debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Y yo quiero que usted mire en la palabra de Dios de dónde están saliendo los conceptos que vamos a hablar en este pequeño estudio o prédica, como quiera verlo, y que pueda de alguna manera pues exhortar sus corazones y que sirva también de estudio en sus casas y, ¿por qué no?, mañana en la predicación de la palabra, principalmente para aquellas hermanas que no tienen esa oportunidad. Deseo que les llegue esta palabra también y que puedan meditarla el día de mañana o el día de hoy. Es un estudio que sale de Segunda de Reyes, capítulo 17, de los versos 24 hasta el 41. Por tema de tiempo, pues no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a hacer un resumen y de estos versos vamos a sacar los argumentos por los cuales vamos a defender la premisa que a continuación pues vamos a desarrollar en este estudio. Quiero empezar con un tema o con eh, expresiones que normalmente tiene la gente acerca del temor hacia Dios. De hecho, todas las personas tienen un concepto del temor a Dios. Es decir, o es más, casi la mayoría, a su entender, teme a Dios. Todos hemos escuchado expresiones como estas: yo creo en Dios, a mi manera, yo temo a Dios, mi relación es entre Él y yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito una religión para estar bien con Dios. La forma en que yo temo a Dios es muy personal, entre Dios y yo. Así lo expresa la mayoría de la gente. He tenido cientos de conversaciones y son varias las veces que he escuchado esta expresión en la boca de muchas personas. Así que cada persona, a su entender, ¿verdad?, de alguna u otra manera, de la forma en que tiene el concepto de temor a Dios, pues teme a Dios. Vive de acuerdo o según la voluntad de Dios, pero de acuerdo a su entender. Hay muchas personas que viven como quieren, no siguen ninguna clase de mandamiento divino, pero esa es su forma, o a su entender, la forma en que temen a Dios, porque son buenas personas, porque de alguna u otra manera no le hacen mal a nadie. Entonces, esto está en la mente de muchas personas. Hay muchas iglesias, muchas religiones, y todas a su entender temen a Dios, pero claramente no siguen correctamente la palabra de Dios. Y este pensamiento del mundo, de las personas, de la religión en general, pues por supuesto que de alguna u otra manera se ha trasladado al verdadero creyente de la palabra de Dios. Y cada creyente o verdadero creyente anda, según su entender, viviendo una vida de acuerdo al temor a Dios. Y a veces no necesariamente la forma en que están viviendo significa o refleja a un creyente que esté viviendo de acuerdo al temor de Dios. Y pensar de esta manera, vivir de esta manera,
y sentir que todo lo que uno haga, no importa si esté correcto o no, de acuerdo a la voluntad de Dios, no es nuevo. Eh, Pensar que yo tengo a Dios, no importa cómo viva, cómo piense, qué es lo que practique, qué es lo que haga o deje de hacer, no es nuevo. Encontramos varios ejemplos en la palabra de Dios y desde el Génesis encontramos este tipo de pensamientos. Por ejemplo, Caín pensó que su ofrenda iba a ser acepta delante de Dios. A su entender, la ofrenda que él traía era la forma de reflejar ese temor a Dios, ese respeto a Dios. Y todos los que hemos leído la historia de Caín y Abel sabemos que la ofrenda de Caín fue rechazada porque no se ajustó a lo que Dios estaba pidiendo. Pero él se presentó como una persona que temía a Dios y su ofrenda fue rechazada. Saúl recibió mandamientos y pensó que perdonarle la vida al rey de Agag y traer lo mejor de las ovejas para hacer sacrificios a Dios en Gilgal estaba bien. Saúl, a su entender, temía a Dios. Pero todos los que hemos leído la historia de Saúl y sobre el rey Agag, sabemos de que fue rechazado por Dios, que no fue correcto lo que él hizo. Sin embargo, él en su corazón, en su mente, a su entender, estaba temiendo a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, mató a cristianos. Y él dijo en Hechos 26:9, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. A su entender, temía a Dios por medio de la ley de Moisés. Él había creído su deber hacer muchas cosas. Hay gente que está haciendo cosas como si fuera un deber, como si fuera pedido por Dios, como si fuera avalado por Dios. Y hace estas cosas creyendo que ese es el verdadero temor a Dios. Pero pueden estar muy equivocados. Así que, viendo el pensamiento de las personas y la forma en que vive la religión y teniendo también claro que así pensaba mucha gente del Antiguo Testamento, es por eso que vamos a tratar una premisa que es muy importante, pero también muy delicada en la vida del creyente. Y es el siguiente: si mi concepto de temor hacia Dios es erróneo, es decir, no es verdadero, no se ajusta a la palabra de Dios, puedo caer en pecado de idolatría fácilmente. Puedo seguir y hacer cosas como si fueran correctas delante de Dios, pero en realidad no lo son. Quiero repetir y hacer énfasis en la premisa que vamos a sacar de Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 24 al 41. Si mi concepto de temor hacia Dios es erróneo, puedo caer en pecado de idolatría fácilmente. El concepto de idolatría, la mayoría de la gente lo asocia con imágenes, pues así se representa en la palabra de Dios, como esas figuras de madera, esas figuras de cera que se hacían en el Antiguo Testamento o en el mundo antiguo, y que se les adoraba y se les tomaban como si fueran Dios. Tenían de hecho muchas estatuas que representaban a sus dioses y le veneraban y le honraban y le adoraban y vivían sus vidas de acuerdo a lo que creían que era ese Dios. Sin embargo, el concepto de idolatría, en su concepto más genérico, dice, es amar o exaltar a alguien o algo. No importa lo que sea, no importa si es una imagen física, no importa si es alguna cosa, algún pensamiento. Yo puedo ser idólatra de un pensamiento, puedo ser idólatra en mi corazón de cualquier cosa. No necesariamente tengo que tener una imagen representando a mi Dios. Mi Dios puede ser muchas cosas. Yo puedo estar amando y exaltando a una persona que no necesariamente es Dios. Puedo estar amando y exaltando algo que no necesariamente sean los conceptos o los mandamientos de Dios. Y todo aquello que sustituya el adorar correctamente a Dios, que sustituya el amar correctamente a Dios, pues tengo que amarle con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Todo aquello que ocupe
más o el amor que yo le debo a Dios es idolatría. No necesariamente tengo que arrodillarme ante una imagen. Y el temor a Dios es respeto, es un temor reverente hacia la persona de Dios. Eh, y para yo saber cómo respetar a una persona, tengo que conocer qué pide o qué cree que él es, o qué cree él que es el respeto. Y la forma en que yo encuentro para saber cómo respetar a Dios es por medio de su palabra, por medio de los mandamientos. Así que el temor a Dios se vuelve en ese conjunto de mandamientos, conjunto de doctrinas que aparecen en la palabra de Dios que yo debo seguir y cumplir. Y vivir mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mis acciones, todo de acuerdo a esta voluntad, de acuerdo a este mandamiento, para entonces yo decir, yo sí respeto a Dios, yo sí le temo a Dios, mi temor a Dios es correcto. Esos son los dos conceptos, idolatría y temor. Así que si mi conjunto de doctrinas, si mi conjunto de mandamientos es erróneo y yo creo ciertas cosas de la palabra de Dios y otras no las creo, unas las tergiverso, otras no, otras asumo que es de una manera y otras las asumo de otra manera, comienzo a crear un concepto erróneo del temor a Dios. Y cuando yo tengo un concepto erróneo del temor a Dios, yo fácilmente puedo comenzar a amar o exaltar otras cosas que no sean Dios. Comienzo a caer en el pecado de idolatría fácilmente. Y es justamente lo que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24 al 41. Y si usted lee la parte en negrita, dice, Asiria puebla de nuevo a Samaria. Es decir, el pueblo de Asiria sitia nuevamente a Samaria, la rodea y dice que posee a Samaria y habitan todas sus ciudades. Ese es el trasfondo, el contexto anterior de esta lectura. Y Samaria era un pueblo que de alguna u otra manera temía a Dios, pero aquí estaba pasando una situación que no sabían cuál era el temor a Dios. Y lo vamos a ver poco a poco conforme avancemos en la argumentación. Pero el texto clave que me llamó mucho la atención y me asombró es el verso 33 de Segunda de Reyes, capítulo 17. Búsquelo, véalo en su Biblia. Mire lo que dice. Dice el 33, temían a Jehová, es decir, los de Samaria, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Yo me quedé impactado. Parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede alguien temer a Dios y al mismo tiempo honrar a otros dioses? No hemos conocido nosotros a través de la palabra de Dios que yo no puedo servir a dos señores. No puedo servir a Dios y a las riquezas, porque en algún punto voy a empezar a amar a uno más que el otro. Voy a comenzar al concepto de la idolatría, voy a empezar a amar o exaltar a uno más que otro. Y eso lo tenemos claro, lo hemos estudiado, pero yo encuentro aquí, dice que ellos temían a Jehová, pero también honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, ni siquiera eran mandamientos de Dios, no eran costumbres de Dios, eran costumbres paganas. Y lo primero que me pregunté es, ¿cómo puede la Biblia decir que ellos temían a Dios, pero que también honraban a otros dioses? ¿Cómo puede alguien temer a Dios y al mismo tiempo honrar a otros dioses? ¿Es eso el verdadero temor a Dios? ¿No es ese el concepto que sigue el mundo? El mundo dice, yo temo a Dios, pero estoy siguiendo a otros dioses, estoy practicando otras cosas, no importa, pero igual temo a Dios. Parece que la Biblia está dándoles permiso, dándoles la razón a ese tipo de personas que piensan así, a ese tipo de creyentes que piensan así. Porque el texto dice claramente, temían a Jehová, pero honraban a otros dioses. Por dicha, gracias a Dios no es una contradicción. Si usted lee el verso 34, ahí seguidito, el 34, dice, hasta hoy hacen como antes, y pone 2 puntos.
ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Dice el verso 33 que temían a Jehová, pero honraban a otros dioses. Y el verso 34 dice que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni guardan sus ordenanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que el temor de arriba, es decir, el temor del verso 33 es erróneo. Ellos decían temer a Dios, pero en realidad estaban honrando a otros dioses. Ellos no estaban temiendo a Jehová porque no estaban guardando claramente sus estatutos y su ley. Y quiero decirles algo que se aprende solo en estos dos versos. Y es que el verdadero temor a Dios no permite que honremos a otros dioses. El verdadero temor a Dios no permite que honremos a otros dioses. Por eso el verso 33 parecía que ellos eran temerosos de Dios y parecía una contradicción porque también decía honraban a otros dioses, pero el verso 34 lo aclara y dice ni temían a Jehová. Es claro que lo que está diciendo el pasaje es que los de Samaria creían temer a Jehová. En su concepto, ellos creían temer a Jehová, pero estaban honrando a otros dioses. Y el verdadero temor a Dios no permite que honremos a otros dioses. Y nos dice la palabra, y entonces aquí toma nuevamente fuerza ese pasaje que dice, no podemos servir a dos señores. No podemos seguir a Dios y a las riquezas porque amaremos uno más que al otro en algún punto. Si mi concepto del temor hacia Dios es erróneo, yo puedo caer en idolatría fácilmente. Mire, ellos creían temer a Dios y estaban en idolatría. Claramente su concepto era equivocado. Y el primer argumento que vamos a tratar acá es que el concepto del temor a Dios que tenía Samaria no era erróneo porque no lo supieran. Alguien podría decir, bueno, quizás alguien le enseñó mal. Quizás en realidad nunca tenían cerca la palabra de Dios. Y aquí es donde vamos a leer, el verso 26 dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y entonces usted me va a decir, ahí está, hermano, ¿por qué los juzgamos? Y ellos no conocían, nadie les explicó. Claramente cuando llegaron, dice el pasaje que no conocían la ley de Dios. Y lo pone en mayúscula, estamos hablando del Dios verdadero. Dice el verso 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. ¿Y qué dice? Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Versos 17, 26 al 28. Enviaron a un sacerdote que habían llevado cautivo de Samaria, habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces no era porque no sabían. Fueron instruidos por alguien que conocía la ley. Le mandaron a un sacerdote, no le mandaron a cualquier persona. No le mandaron a alguien que parecía que conocía la ley de Dios. El rey de Asiria se aseguró que fuera una persona que conociera la ley de Dios. Y el más alto jerarca o conocedor de la palabra de Dios en aquel entonces era el sacerdote. Así que le manda un sacerdote y dice que él les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Me gusta esto porque él no llegó a enseñar religión, él no llegó a enseñar, sus propios conceptos. Dice que él llegó específicamente para enseñarles cómo habían de temer a Jehová. Así que estas personas de Samaria
Su concepto del temor a Dios era erróneo, no porque no supieran. Más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero ellos sí sabían, y aquí lo comprueba el pasaje. Fueron enseñados cómo temer a Jehová. Y es que el temor a Dios se crea en la vida de una persona conforme se les enseña los estatutos y ordenanzas de Dios. El temor de Dios comienza a crecer y a entenderlo una persona conforme se le enseñan la ley o los mandamientos de la palabra de Dios. El verso 34 dice, aunque sea de forma negativa, dice, ellos no temen a Jehová porque no guardan sus estatutos, no guardan sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos prescritos por Jehová. Esto significa que entonces el verdadero temor a Dios viene cuando uno guarda y hace los mandamientos, estatutos y sigue la ley y los mandamientos de Dios. Nosotros, todos nosotros los cristianos, hemos sido instruidos en el temor de Dios. Nosotros hemos conocido la ley de Dios, sabemos los mandamientos de Dios. Algunos hemos estado desde pequeños escuchando, aprendiendo, guardando y también poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Hay creyentes de muchos años y que lo llena uno en el corazón de verlos ahí. Y buenos creyentes, buenos cristianos. Pero también dentro del redil, también dentro de la iglesia del Señor en todo el mundo, hay cristianos, hay creyentes que dicen temer a Dios, que dicen conocer la voluntad de Dios, pero tristemente andan honrando a otros dioses. Andan como si no conocieran el temor de Dios. Tienen un concepto erróneo del temor a Dios. Están como esos de Samaria que sabían del temor de Dios, pero dice que temían a Jehová y a su vez estaban honrando a otros dioses. Hay creyentes que temen a Dios, pero cambian el día del Señor por otros dioses. Hay creyentes que temen a Dios, pero cuando tienen un poquito de bienestar, cuando les está yendo un poco bien, comienzan a seguir otros dioses. Hay creyentes que temen a Dios, pero tienen otras prioridades. Hay creyentes que temen a Dios, pero su vida práctica, su vida íntima, su vida social, su vida laboral, se nota o están honrando a otros dioses. Pero si usted le pregunta si temen a Dios, él dice, yo temo a Dios. Nosotros sabemos el temor a Dios, así como los de Samaria. A nosotros se nos ha explicado, se nos ha enseñado cómo debemos de temer a Jehová. Y en este pasaje, del verso 35 al 38, quiero mostrarles la forma en que este sacerdote les enseñó cómo debían de temer a Jehová. Versos del 35, en adelante. Lo primero que uno tiene que entender de cuál es el verdadero temor a Dios es conocer los mandamientos. Si usted no conoce los mandamientos de Dios, muy difícilmente va a temer a Dios, va a respetar a Dios. Dice el verso 35, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Eso es un mandamiento. A nosotros se nos han dicho muchas cosas a través de mandamientos, de qué sí hacer y qué no hacer. Y lo primero que uno tiene que entender de cómo va a crecer el temor de Dios en la vida de uno es conocer los mandamientos de Dios. Si usted no sabe lo que Él pide, no va a saber en qué punto de la vida le va a ofender, le va a faltar el respeto. Tenemos que conocer cuáles son los mandamientos de Dios. Y este sacerdote les enseñó por lo menos toda la ley, obviamente, pero también les había dado como mandamiento y se los dejó claro, no teman a otros dioses, ni lo adoren, ni le sirvan, ni le hagan sacrificios. El segundo concepto de cómo se desarrolla el temor de Dios en la vida de uno, por lo menos de este pasaje, hay muchos pasajes hermosos que enseñan cómo se desarrolla el temor de Dios en la vida de uno. Pero ocupándonos en el texto que vemos acá, dice el verso 36, mas
A Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis y a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio. Nosotros conocemos a quién debemos adorar. Eso es lo que está diciendo acá. Este sacerdote les enseñó a quién debían adorar. Ellos no andaban diciendo, bueno, ¿a quién adoramos? ¿A cuál Dios? Es una planta, es el cielo, es la luna, el sol, las estrellas. No, se les dejó claramente no solamente cuáles son los mandamientos, sino quién es el ser al cual yo tengo que adorar. Nosotros también hemos sido instruidos, hemos sido enseñados acerca del temor a Dios, que la persona que yo debo temer es al único y Dios verdadero, y que yo tengo que conocer los mandamientos de Dios para desarrollar ese temor, ese respeto hacia Dios. El verso 37 también dice: los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, oiga bien lo que dice, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. La tercera cosa para desarrollar el temor, el respeto a Dios en la vida de un creyente, en la vida de uno, es no solamente conocer a la persona a la cual yo debo de temer, no solamente conocer sus reglas y sus mandamientos para no ofenderle, sino, dice el verso 37, que yo me cuido, es decir, me preocupo por poner en práctica esos mandamientos. Porque yo puedo conocer al ser al cual le debo respeto. Yo puedo conocer las reglas y los mandamientos que pide ese ser al cual le debo respeto. Pero yo lo ofendo cuando yo no practico esos mandamientos. Así que la tercera cosa que desarrolla el temor a Dios en la vida de un creyente es cuando me cuido, me preocupo por poner por obra esos mandamientos, esa ley. Y la cuarta concepto o elemento vital para desarrollar el temor de Dios en la vida de un creyente que aparece en este verso, en estos versos que estamos estudiando, es el verso 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. La cuarta cosa que ayuda a desarrollar el temor a Dios en la vida de un creyente es no olvidarse que estamos en un pacto. Cuando uno cree que está en una relación normal con Dios, cuando uno no entiende la verdadera relación con Dios y uno cree que es un tema de amistad, es un tema de conveniencia, es un tema de que como Él me curó de la enfermedad, que como Él me dio trabajo, que como Él me está dando esta estabilidad, entonces yo sigo a Dios. Cuando yo tengo un concepto equivocado de la relación con Dios, el temor de Dios no se puede desarrollar en mí. El respeto hacia Dios no se puede desarrollar en mí. Yo tengo que entender que la relación que yo tengo con Dios es que hice un pacto con Él y no puedo olvidarlo. No puedo olvidar ese pacto. Hay mucha gente que llega a la iglesia por muchos motivos y no entiende que ha entrado en pacto con Dios. Hoy por hoy hay mucha gente que está con Cristo por librarse de este virus, por librarse de la crisis económica. Y una vez que tienen un poco de bienestar, una vez que se les soluciona todo en la vida, se olvida de la relación con Cristo. ¿Por qué? Porque cree que es una relación de amistad, porque cree que es una relación de algún compañerismo o de algún saldar deudas. Como usted me dio, yo le doy y ahí vamos. No entienden que estamos en un pacto con Dios. Así que esas cuatro cosas, yo tengo que saber, conocer a la persona a la cual debo de temer. Y lo hemos aprendido, hermanos. Yo tengo que conocer los mandamientos que me pide esa persona que pide respeto de mí. Y hemos aprendido los mandamientos de Dios. Hemos entendido que debemos cuidarnos, preocuparnos por poner por obra esos mandamientos para respetar a Dios.
y entender que estoy en un pacto y no me puedo olvidar. Estas 4 cosas desarrollan el temor de Dios en la vida de un creyente. Es decir, no va a haber espacio para yo adorar otras cosas, porque el verdadero temor a Dios no permite que yo honre a otros dioses. Así que estos de Samaria que decían que temían a Jehová, pero que a su vez honraban a sus dioses, no les faltó conocimiento. Este sacerdote se encargó, tal y como dice el verso 28, les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Así les enseñó. La pregunta es si lo sabían. La pregunta es si lo sabemos. ¿Por qué alguien que dice temer a Dios honra a otros dioses? ¿Por qué nosotros que sabemos el temor a Dios seguimos a otros dioses? Aquí entra el segundo argumento, que se encuentra en el verso 40 y 41 del capítulo 17 de Segunda de Reyes que estamos tratando. Y dice el verso 40, pero ellos no escucharon. Antes de escuchar, hicieron según su costumbre antigua. Este escuchar es el oído del corazón, porque ellos estuvieron presentes en las enseñanzas del sacerdote. Ellos oyeron, pero dice que ellos no escucharon. Son conceptos muy diferentes. Alguien puede estar en una clase y su atención puede estar en otra cosa. Y a la mayoría de alguna u otra manera nos ha sucedido cuando estamos en algún charla o algo y ya no nos interesa y perdemos la atención y no nos quedó nada. Ellos no escucharon y antes de querer escuchar y escuchar para practicar, para vivir, para generar hábitos en su vida, antes de eso hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y lo más triste, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Quiero detenerme un poco para analizar estos 2 versos. ¿Por qué entonces alguien que dice temer a Dios honra a otros dioses? Aquí está la respuesta en este verso. ¿Por qué un creyente que dice temer a Dios honra a otros dioses? Porque no escucha. No escucha. Está presente, pero no escucha para vivir. No escucha para cambiar. No escucha para crecer. No escucha para practicar en su vida. No escucharon la verdadera enseñanza del temor a Dios que el sacerdote en el verso 28 les había enseñado, con 4 grandes conceptos para desarrollar el temor de Dios en la vida de un creyente. E hicieron conforme a sus costumbres, se olvidaron del pacto con Dios. No pusieron por obra los mandamientos de Dios. Y cuando olvidan el pacto y cuando no ponen en práctica los mandamientos de Dios, se olvidan los mandamientos. Y cuando yo olvido los mandamientos, entonces olvido a la persona a la cual le debo temor. Qué triste es que alguien se haya olvidado ya de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre cuando me olvido del pacto. Ocurre cuando no practico los mandamientos. Y al no practicarlos, lo que no se pone en práctica se olvida, se oxida. Y cuando yo oxido esos mandamientos, se me borra, porque a través de los mandamientos conozco a Dios. Se me borra la imagen de Dios en mi vida. Digo que temo, pero en realidad no está. Lo olvidé.
tengo en la memoria o tengo más presente otros dioses que al verdadero Dios. Cuando a uno le pasan estas cosas, cuando a uno le pasa esto, fácilmente cae en idolatría. Uno comienza a amar a alguien, a exaltar a otras cosas. Y eso ocurre casi sin darnos cuenta. Ocurre tan fácil. Y comenzamos a honrar a otros dioses. ¿Por qué razón estos de Samaria, habiendo escuchado el temor de Dios por medio de un sacerdote, decían que ellos sí temían a Dios, pero honraban a otros dioses? Ellos comenzaron a seguir su propio concepto de temor a Dios, su propia ley. Ellos no escucharon eso, crearon su propio concepto de temor a Dios y empezaron a andar conforme a la costumbre antigua. Y ellos decían, estamos bien, nosotros sí tememos a Dios. Estamos claros que tememos a Dios. No importa lo que hagamos, no importa lo que estemos practicando. Si usted me pregunta, decían los de Samaria, yo temo a Dios. Y así inicia el pasaje, o por lo menos el verso 33. Nuestro propio concepto de temor a Dios puede gobernar nuestra vida espiritual al punto tal que pensemos que todo lo que hacemos, aun cuando estemos honrando a otros dioses, es el verdadero concepto del temor a Dios. Se forma un hábito. El pasaje dice, verso 41, así temieron a Jehová aquellas gentes. Oiga usted, así temieron a Jehová aquellas gentes. ¿Cómo? ¿Cómo temieron a Jehová aquellas gentes? Vamos al 40, no escuchando la ley de Dios, sino haciendo según la costumbre antigua. Así fue como ellos empezaron a temer a Jehová. Así lo dice el pasaje. Hay mucho cristiano que dice temer a Dios, pero en realidad su temor a Dios es aquel que no escucha el verdadero temor a Dios. No lo escucha y vive su vida como él mejor le parezca. Así teme a Jehová ese creyente. Honran a otros dioses pensando que también temen al Dios verdadero. Así temen a Jehová mucho cristiano. Honra al Dios dinero, honra al Dios trabajo, honra al Dios profesión y estudios, honra al Dios noviazgo, honra al Dios deporte, honra al Dios de la pereza, honra al Dios de mi propio yo, honra al Dios de los hijos, honra al Dios de las excusas, honra al Dios del orgullo. Y aquí podría pasar toda la noche enumerando la cantidad de dioses que hay en el mundo y a la cantidad de dioses a los cuales adoramos. Hay gente que no soporta o no puede adorar a un único Dios. Pero es curioso, porque casi al mismo tiempo adora a un montón de dioses en su vida. Les dedica tiempo, les dedica amor, les dedica absolutamente todo, les presta atención, a eso sí los escucha para poner en práctica. Hay gente que anda imitando todo lo que el mundo hace. Quiere vestirse como el mundo, quiere hablar como el mundo, quiere tener lo que tiene el mundo. Quiere hacer lo que hace el mundo, quiere parecerse al mundo, quiere recibir la gloria del mundo. Andan honrando, amando, exaltando, venerando a muchos dioses. Pero si usted les pregunta, ¿ustedes temen a Dios, al Dios verdadero? Yo temo a Dios. Yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. Hay mucho creyente que tiene un concepto erróneo y hasta básico del temor a Dios. Y cuando digo básico es que creen que porque solamente hacen clases o prédicas ya temen a Dios. Creen que porque solamente se reúnen cada domingo ya temen a Dios.
Creen que porque solamente ayudan a otros y no tienen vicios, ya temen a Dios. No importa que estén honrando a otros dioses durante la mayor parte de su tiempo, de su vida. Ellos, a su entender, temen a Dios, pero no están escuchando el verdadero temor a Dios. Están siguiendo las costumbres pecaminosas del pasado. Dice la escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas ya pasaron. Pero hay cristianos que viven en las cosas viejas y las cosas nuevas que Dios quiere hacer en su vida y mostrarle en su vida, no las deja entrar, no las deja gobernar su vida, no lo deja hacer un hábito para que comience a practicar las cosas nuevas de estar en Cristo Jesús, sino que dice que está en Cristo Jesús y sigue haciendo la costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Así está temiendo mucho cristiano a Dios y al mismo tiempo está sirviendo a otros dioses. ¿Qué es lo peor de todo esto? Es que no solamente ellos viven y practican esto, sino que así también le están enseñando también a otros. Dice el pasaje, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. No solamente practican y viven un concepto erróneo del temor a Dios. No solamente creen que temer a Dios y honrar a otros dioses, ese es el verdadero concepto del temor a Dios. No solamente es ellos, sino que así también le enseñan a los demás. Le enseñan a sus hijos, le enseñan a sus hermanos, le enseñan a sus amigos, le enseñan a sus nietos, le enseñan a sus padres, le enseñan al mundo. De que no pasa nada, de que temer a Dios verdaderamente, usted puede temer a Dios y seguir con su vida pecaminosa. Eso es lo que mostramos. Con cada actitud, con cada pecado, con cada situación que no venga de acuerdo a los mandamientos de Dios. Así me enseño a los demás. Es peligroso cuando un cristiano que dice ser cristiano, que se ve que va a la iglesia, que se ve que lee la palabra de Dios, comienza a vivir y a tener acciones pecaminosas. Porque ese es el concepto que va a aprender aquel que lo está viendo. Ese padre que dice temer a Dios, pero que practica otras cosas, sus hijos lo están viendo y van a crear un concepto erróneo del temor a Dios. Esos maestros de la Biblia que enseñan a la iglesia, que enseñan a muchas personas y comienzan a hacer cosas, a decir cosas y a tener actitudes y acciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, les está enseñando un concepto básico del temor a Dios, un concepto erróneo del temor a Dios, porque lo que están queriendo decir es que yo puedo ser maestro de la palabra de Dios y al mismo tiempo honrar a otros dioses. Esos jóvenes que tienen amigos del mundo y sus amigos saben que van a la iglesia y los amigos saben que de alguna u otra manera sirven en la iglesia, que hacen oraciones, que de vez en cuando cantan, que también son maestras de escuelita dominical. Y resulta que cuando están con los amigos empiezan a honrar a otros dioses y son un relajo de vida. Le enseñan a esos amigos justamente el concepto que tiene el mundo. Es más, les da la razón al mundo de que uno puede temer a Dios y simplemente ser buena persona y vivir como quiera. Que usted puede temer a Dios, ir a la iglesia, participar, etcétera, y vivir como quiera. Así pasó con estos de Samaria. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y esa palabra me cala mucho. Así hacen hasta hoy. Ha pasado muchos años. Ha pasado muchas cosas en la vida de un creyente. Y hasta el día de hoy sigue haciendo como los de Samaria. Dice que teme a Dios, pero anda honrando a otros dioses. Su concepto erróneo del temor a Dios lo está hundiendo.
Cree que está temiendo a Dios, pero eso que cree lo está hundiendo porque lo ha engañado durante toda su vida. Y le ha dicho que así como estás viviendo, estás bien, estás temiendo a Dios, vas para el cielo. Y estamos equivocados, estás equivocado. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Escuche. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Revise el concepto que usted tiene de lo que es verdaderamente temer a Dios. Revíselo. Porque si usted no teme a Dios de manera correcta y no guarda sus mandamientos, Dios traerá toda obra a juicio. Y dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También dice Proverbios, en el capítulo 1, verso conocido, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el texto dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, quiere decir que los insensatos desprecian o tienen por menos el temor de Dios. Cuando uno tiene un concepto erróneo de lo que es temer a Dios y cree que honrando a otros dioses, como los que enumeramos ahora, ese es el verdadero concepto a Dios, está menospreciando, está despreciando, la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Revise, hermano, el concepto que usted y yo, revisémoslo, que usted y yo tenemos acerca de lo que es el temor a Dios. Y la manera de revisarlo está aquí. Si usted sigue viviendo su vida con orgullo, revise. Si usted sigue viviendo su vida en pecado, revise. Revise ese concepto de temor a Dios. No crea el engaño del pecado. No sea insensato, sino sabio. Acepte el verdadero temor de Dios en su vida. Porque puede ser que los conceptos que usted y yo estemos manejando acerca del temor de Dios sean iguales a los de Samaria. Y así vamos a temer a Dios. Así vamos a temer a Dios, como dice el último verso. Así vamos a temer a Dios. ¿Cómo? No escuchando y siguiendo la costumbre antigua. Y lo vamos a seguir haciendo hasta hoy y enseñándole también a otros. Así que, hermanos, si mi concepto de temor a Dios es erróneo, yo puedo caer en la idolatría fácilmente. Hoy puedo estar adorando más otras cosas que al verdadero Dios. Que el Señor nos ayude a todos a desarrollar en nuestra vida el verdadero temor a Dios, para así enseñarle a otros y así obtener la vida eterna. Espero que esto llene su corazón, que haya servido para exhortarnos a todos y que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Buenas noches.